Bueno, yo te dejo ya, te voy a soltar la pantalla. Ya quedó. Entonces, bueno, pues eso sí, ya vamos a escucharte aquí con muchísima atención. Muéstrame lo que hiciste y yo empiezo y te hago las preguntas. ¿De acuerdo? Profe, pues es que yo no preparé, digamos, una presentación. Pues tengo acá preparados los ejemplos, pues como para decirlo, ¿sí? No, Bueno, las preguntas, profe. pero Miguel. A ver, ¿cuál es la primera pregunta? La primera pregunta es, ¿qué características tiene un monopsony y que usted rechazaría de inmediato por el daño que le genera al mercado? De un ejemplo a nivel mundial y muestre el daño que genera. Bueno, sin leerme, a ver, cuéntame qué preparó ahí. Bueno, profe, pues entonces, pues yo hice una investigación, ¿sí? Sí. Entonces, pues quise como centrarme en, digamos, en el monopolio, por decirlo así, del mercado laboral de algunas empresas textiles, más ¿Cómo? específicamente, ¿sí? Perdón, Miguel, ¿el monopolio? Pues, no, pues como digamos, la acaparación del mercado laboral de unas empresas textiles. Ajá. Entonces, pues quise dar el ejemplo como de, señor. Estás hablando de monopsony. Sí, sí, señor. Ok. Entonces, pues quise dar como el ejemplo, pues acá pueden ir varias empresas como Adidas, H&M y digamos esas dos en concreto, ¿sí? Digamos que usan mano de obra barata, pero digamos en algunos países que se consideran como tercermundistas, ¿sí? Entonces, bueno, al ser estas empresas, pues las que demandan esa mano de obra en esos países, pues ellas son las únicas que ponen las condiciones, ¿sí? Entonces ellas como que ponen las condiciones como de pago, pues al acomodo de ellos y pues las condiciones de sus trabajadores no son las adecuadas. El ejemplo es el de, espera, Miguel, Miguel, joder, Miguel. Bueno, ya, profe, ya, qué pena. Entonces, digamos, uno de estos países es el de, digamos, el de Bangladesh, pues que pues, es uno de los países como que tiene más, como altos índices de pobreza y eso. Entonces allí es donde llegan estas empresas, pues por medio de intermediarios, a fabricar todas sus prendas y todo eso. Entonces ellas son las que ponen las condiciones a la hora de contratar y cómo tienen sus trabajadores. pero, Entonces, bueno, pero, Miguel, que te corte. Es que no tengo claro fue lo que me dijiste al principio. ¿Dónde se configura el monopolio o es que estamos hablando de monosomio? Es que no entiendo bien lo que me querías decir. es el de Monopsony, ¿sí? Entonces la pregunta es como qué características tiene y qué rechazaría de inmediato en el daño que genera en el mercado, ¿sí? ¿En qué En la mercado? pregunta. Sí, pues digamos en el mercado de los textiles, pero más específicamente en la contratación de la mano de obra, en la fabricación de este. ¿Aquí se trata de un monopolio de mano de obra o de un monosomio de mano de obra? A ver, explícame eso. Pues un monopsonio de mano de obra, ¿sí? Pues digamos ¿Es al ser, colusión? digamos, ¿Es un sí, proceso de colusión? sí, claro, porque digamos, estas empresas van a esos países donde, digamos, no hay un control, no hay un control, digamos, en este contexto pues, de la mano de obra y de lo laboral. Entonces, pues se aprovechan de eso y pues ellas mismas ponen sus condiciones, ¿sí? ¿Y en qué sentido crees tú que colocan las condiciones? ¿Y qué tiene que ver COVID-19 con eso? Pues,
¿En qué sentido? Digamos, en los salarios. Un ejemplo que traía era que, digamos, ahí trabajan niños hasta de 12 14 niños pues muy pequeños que, digamos, no tienen la capacidad de estar trabajando tanto y por largas jornadas de trabajo y que el pago es muy mínimo. Creo que es entre $2 por hora, algo así, aproximadamente. Y pues el COVID-19 pues de pronto, pues no lo relacioné mucho, pero supongo que de pronto he mirado un documental que, digamos, en esos países como que no se tiene muy en cuenta, pero digamos, creo que todo sigue normal. Pues supongo, es que la verdad no lo relacioné mucho, bro, con el COVID. Miguel, tú me diste unos datos recién ahorita de horas de trabajo. ¿Me puedes mandar por el chat la bibliografía que utilizaste? Sí, profe, claro. Mándamela, por favor. Bueno, mientras que Miguel me manda la bibliografía, joven María Alejandra Quintero. Buenos días, María. Buenos días, profe. María, léeme, por favor. Espérate, es que yo hice un Word, entonces. Ah, listo, listo. Ahí está suelta la pantalla. Sí, señor. ¿Ya ahí están viendo? Creo que sí. Sí. Ya, pues Muestra. entonces acá están las propuestas. Y pues no sé cuál quieres que. Bueno, esas son las ideas, ¿no? Entonces yo te las voy a ir explicando. María, la 2. Hacemos por la 2. Bueno, Lado, sí. dice qué ventajas tiene el mono Sony y de un ejemplo a nivel mundial y explíquelo. Entonces, bueno, yo acá puse las ventajas y ventajas como el comprador puede determinar el precio de los bienes y servicios, ya sea un bien o servicio. No existe competencia en el lado de la demanda y la influencia de este en el mercado es absoluta. El comprador tiene cierta ventaja a la hora de exigir, No, no, ya sea María, calidad. ya, stop, stop, stop. María, léeme por favor la pregunta primero despacio. ¿Listo? Y el Sí, señor. análisis. ¿Qué ventajas tiene el Monopsony? Y de un ejemplo a nivel mundial y explíquelo. Exactamente. Entonces estamos hablando de una modalidad de mercado y se está diciendo si esa modalidad, a pesar de ser de un mercado imperfecto, tiene alguna ventaja. Y pedía, bueno, que lo expliques y que me digas un ejemplo con respecto al tema, ¿cierto? Sí, señor. Vale, listo. Ahora sí, despacio. A ver, pero sin leerme, sino explicándome con tus palabras. Te saqué tres, profe. Con respecto al video que vimos y pues a la clase que tuvimos acerca de este mercado. Perfecto. A ver. Y es que el comprador tiene ciertas ventajas sobre el oferente o el producto, ya que pues este puede exigir ciertos beneficios, que era lo que tú nos explicabas, ya sea la calidad, los precios, el tiempo. Y pues también saqué que no existe como una competencia por el lado de ellos, o sea, de la demanda, y que ellos sí tienen cierta influencia en el mercado. Esas fueron las tres que saqué. Y el ejemplo que di fue los, el de los camiones especiales para transportar la basura, porque solo una empresa los puede producir. Y entonces, pues me puse como a leer y decía que tiene ciertas exigencias a la hora de ser comprados, porque tienen que cumplir con como ciertos requerimientos. Entonces, para poder elaborar esta actividad, ese fue el ejemplo que puse y las tres ventajas que saqué del mercado. María, en ese ejemplo me asalta la duda lo mismo que a Miguel. ¿Me estás hablando de un monopolio o de un monopsomio? No, de un Monopsony. ¿Cómo se configura ahí el monopsomio con ese ejemplo? O sea, los casos Porque, que vas. porque tú pedías un ejemplo a nivel mundial. Sí, Y no sé, así como en Colombia existen dichos camiones especiales para transportar pues la basura,
también los hay no sé, en otros países. No sé si me hago entender. Es decir, que el mercado es muy reducido y es específico para ciertos demandantes, pero aún así existen varias, no sé cómo decirlo. Pero bueno, O María, sea, para puntualizar, porque es que yo sigo con la duda. Ahí, ¿quién es el cliente? ¿Quién es el único cliente? las empresas que requieren para transportar la basura o recogerla, como le llaman. O sea, pero yo entiendo que son, tú corrígeme, pero normalmente son varias empresas las que son clientes de los camiones o es una sola empresa Pero es que la eso depende de la que política compra del los país, carros. ¿no? Pero no, en este caso, porque es el que estamos analizando, María, en el que tú pusiste, estamos hablando de un mercado donde es un cliente de basuras versus empresas que hacen carros de basura, No, 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 o, no, no espera, solo. o es un solo productor de carros versus muchos clientes de basura. ¿Cómo es eso? No muchos clientes, pero sí es un solo oferente, ya que era lo que tú explicabas que para realizar estos camiones especiales pues se necesitan varios requerimientos y es la especialidad supongo que de una empresa. Por eso ponía el ejemplo como de que no es solamente en Colombia, sino, bueno, eso depende de la política de cada país, sino a nivel mundial, de que existen varias empresas que demandan de este producto para poder recoger la basura a nivel local, nacional o mundial. Listo, María, pero ¿sabes qué estás diciendo ahí? Me estás diciendo que estás explicando es un caso de monopoly o monopolio, no un monopsomio. Eso es lo que me estás diciendo. Y yo pregunté, fue monopsomio. O sea, tú lo explicaste bien que fue la mitad. Pero la otra mitad, que fue el ejemplo, me estás dando es un ejemplo de monopoly, no de No, monopsomio. profe, pero yo me puse a leer y pues eran los ejemplos que No, salían y como con el que más me adapté. claro, pero en ese caso sería, y por eso te pregunté, sería un caso en el cual habría un cliente que dice, yo contrato para Bogotá a recoger las basuras. Para muchas empresas que están dispuestas a venderle los camiones de basura. O sea, al revés, ese sería el caso. Pero tú me lo explicaste al revés, por eso yo te pregunté para que lo corrigieras, pero no lo hiciste. Y al revés es efectivamente decirme, mire, es un solo productor de carros versus muchos clientes de basura. ¿De acuerdo, María? Bueno, Listo, yo al final te doy la nota. Lo mismo, joven Miguel. Bueno, jóvenes, entonces seguimos. Gracias, María. Bueno, entonces ahora vamos con Laura Riaño Cárdenas. Laura Riaño Cárdenas. Acá estoy. Buenos días, profe. Hola, Laura. Laura, ¿trajiste Genial. material? Pues es que lo tengo en un Word. Si quieres, te lo explico o lo proyecto. Como tú quieras, como sientes que me lo puedas explicar mejor, porque tú sabes que yo no te voy a dejar que me pongas a leer. Ahí sí te bajo de una. Como tú Sí, sí, sientes que lo señor. puedas explicar mejor. ¿Cómo sientes que lo puedes explicar mejor? Con tus palabras. Pues, pues bueno, te lo voy a proyectar, pero ¿cuál te explico, profe? ¿De competencia perfecta, El número monopsonio o el es, de...? creo que son cuatro preguntas. Es que son dos preguntas por cada tipo de mercado. Ah, perfecto. Listo. Yo sé, pero en total Entonces, hicimos por cada mercado una, entonces serían tres o cuatro grandes. 5. Profe, son 5. cinco, Cinco cinco, grandes. sí. Exacto, subían preguntas. Vamos con la número tres y gracias, Daniel. Ok, entonces la de competencia perfecta. ¿Sí estás viendo, profe? ¿Listo? La número tres. Bien, esta. La de competencia perfecta. Entonces se supone que es un mercado donde existe un equilibrio en la demanda y en la oferta, ¿sí? Pero, a Pues hay ver, muchos demandantes, pero señor. espera, Laura, léeme la pregunta, por favor. Léemela completa Ah, para que ok. pongamos en contexto y Vale. empieces a responder. Entonces, vale. Sería, ¿qué características tiene la competencia perfecta o el mercado de competencia perfecta que usted rechazaría de inmediato por el daño que le genera al mercado este mismo? De un ejemplo a nivel mundial y muestra el daño que este genera.
Bueno, listo, ahora sí arranquemos. Listo. Bueno, entonces, estaba explicando en qué consiste el mercado de competencia perfecta. Se supone que en este mercado hay un equilibrio entre la demanda y la oferta, ¿sí? Entonces, ninguna de las dos partes tiene influencia sobre los precios. Yo que encontré de ejemplos, o sea, como tal, yo me fui por el lado de que, a ver, existen muchas personas que tienen diferentes empresas, ¿no? Entonces se supone que aquí esta gente vende diferentes productos, ¿sí? Pero son productos parecidos. Entonces pueden haber los grandes supermercados donde hay productos de diferentes líneas, pero pues son parecidos. Entonces, pues estos empleadores o estos empresarios tienen muchas empresas. Y yo me puse a buscar y encontré lo de la corrupción. Entonces, encontré que estos señores utilizan estos tipos de empresas para poder lavar dinero. Entonces, acá hay un ejemplo donde está la industria agrícola y ganadera. Esto se viene presentando hace varios años en Centroamérica. Entonces, esta gente contrata personas que se dedican o a cultivar fruta, etcétera. Y les pagan a ellos, bueno, quedan como testaferros y quedan a nombre de ciertas tierras y así pueden lavar dinero. Entonces, se supone que si las personas tienen poder, eso fue como una de las cosas que yo encontré, que si las personas tienen mucho poder o tienen muchas empresas, pues el problema podría radicar en que son corruptos. ¿Sí? Bueno, la pregunta, Laura, hace referencia a perfect competition o imperfect competition. Profe, yo la tengo como perfect competition. Perfect competition. O sea, competencia perfecta, ¿cierto? Perfecta. Sí, señor. Exacto. Tú corrígeme, Laura, habíamos visto en clase que la competencia perfecta existen muchísimos clientes, porque estamos desde el lado de la demanda, ¿no? Muchísimos. Sí, Y sí, pues en un señor. número determinado de empresarios. O sea, lo primero que hay que corregir es que no hay necesariamente un equilibrio entre oferta y demanda, como tú dijiste. Ok. Lo segundo es que efectivamente, eh, si hay corrupción, María, Laura, quiere decir que de una u otra manera, de todos esos clientes, que son, tienden, y yo les dije a ustedes, en Perfect Competition, el tema está en que uno ni siquiera puede contar el número de clientes, por lo menos a la vista, si se puede decir así. eh, Algunos de ellos actúan como un cartel. O sea, se ponen de acuerdo entre miles de ellos y dicen, pues volvámonos entonces compradores, pero a pesar de que seamos 1000, 2000, 3000, pongámonos de acuerdo para poner posición y fijarle precios y condiciones a los empresarios, pero no al revés como me estás planteando. Otra vez nos estamos yendo por el lado de la oferta, Laura. No sé por qué estamos haciendo eso sin esto quedó claro que el mercado lo estamos analizando del lado de la demanda. Y tú, Laura, me lo estás planteando desde el lado de la oferta. Yo, chévere que hayas investigado y lo que sea, pero me acabas de plantear un mercado desde el lado de la oferta, no desde el lado de la demanda. ¿Sí me entiendes, Laura? Sí, sí, señor. Algo que decir, algo que corregir. Pues, profe, pues no tomé en cuenta que solamente era del lado de la demanda, pero pues bueno. Segura, pero de momento, y lo dije en clase, estamos desde el punto de vista de el mercado de la demanda por número de participantes. Y repasando, ya dijimos que por número de participantes, si es uno solo es monopsony, si son pocos, oligopsony, que el más pequeño es duopsony. Y vimos Perfect Competition, Laura, que son muchísimos clientes, no empresarios, clientes. Y por el lado, efectivamente, pues vimos que de alguna u otra manera se interviene ese mercado a favor de algunas personas. Por eso te pregunté esto último. Porque sí me llama la atención que me están exponiendo desde el punto de vista del empresario. No, es desde los clientes. Estamos desde el cliente, desde el demandante. Bueno, al final yo te doy la nota, joven Laura. Joven, Bueno, a ver, veamos a ver aquí.
Veamos a ver aquí. Joven Carlos Sandoval Herrera. Carlos, Carlos, ¿me escuchas? Sí, sí, profe, aquí estoy. Carlos, la número 4, a ver. Ok, profe. Me la lees primero y después me la explicas, ¿listo? Ok, profe. Bueno, pues les comparto como el PowerPoint que hice o no es Sí, necesario, listo, profe. perfecto, no, perfecto, lo que tú consideres. Cada Ok, quien era profe. libre de traer el material que considerara importante, claro. En eso yo les di la oportunidad de soportar su argumentación con el material que quisieran. Bueno, Bueno, profe. Eh, es que no sé si el orden que yo tengo es correcto, pero la cuarta pregunta que yo tengo es esta, la ¿cuál? del oligostomio. Es esta. No sé si está bien. Espérate, yo le pregunto a Andrea. Andrea, que es nuestra monitora. Joven monitora, con los buenos días. Buenos días, profe. ¿Me Andrea, escuchas? me Es comenta, que, tranquilo, Andrea me comenta, ¿cuál es la pregunta número 4? em, yo tengo, la verdad, tengo es oligonomio, no sé si es que se traduce así, ¿no? Oligonomia. Sí, oligonomio. Ah, oligonomia es Porque primero, Sí, 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 está bien traducido. ¿Y qué dice la pregunta, Andrea? ok, la pregunta, pues dice, pues es las dos mismas del monopsonio, ¿qué características hay? ¿Cuál rechazaría inmediato? Y pues qué ventajas tiene. Y el Perfecto. ejemplo. Listo, esa es gracias, joven monitora. Carlos, ¿sí quedó Listo. escuchado? Sí, señor, sí, claro. Eh, Listo. ¿Es la que tú Bueno. tienes? Ajá. Sí, profe. Pero aquí Listo. yo lo puse en español. Ah, bueno, perfecto. Ok. Ajá. Pero chévere Bueno, aprendérselo en inglés, ¿no? señor. Chévere aprendérselo en inglés. Sí, Oligonomia. es que, o sea, para escribirlo y para la pronunciación, mejor así en español. Bueno, Y bueno, entonces, pues aquí principalmente una de las características que se puede resaltar del oligopsonio es que pues existe la competencia imperfecta, ya que son los compradores los que ejercen como la decisión de compra y pues marcan como el camino hacia la empresa. Entonces, bueno, eh, pues creo que, o sea, yo no estoy muy de acuerdo como con esta práctica, pues ya que debería existir como un equilibrio. Y pues ya mediante ciertas políticas que se deben implementar por parte de los dos, tanto como de la empresa como los compradores. Y bueno, pues ya que como los compradores gozan de ciertos, como de plantearse el precio que ellos tienen, pues o sea, como que los clientes pierden, los empresarios pierden como mucho esa decisión de decir como, pues este es mi precio y me mantengo firme ahí, sino el cliente le dice como no, yo no estoy de acuerdo, yo le pago esto, si no, pues bien, si no, pues también. Entonces creo que eso es, bueno. Y aquí un ejemplo Carlos, de esto, espérate un momentico, espérate porque, a ver, para ti, ¿qué es oligopsonio? Según lo que vimos en clase, ¿qué es oligopsonio? En general. eh, pues en general, eh, pues creería yo que es como... eh, Es desde el punto de vista de la oferta, de la demanda, el oligopsonio. A ver, Carlos, no te vayas a poner a consultar. Si tú ya tenías eso, a ver, que ahí es donde empieza a enredarse. El oligopsonio es desde el punto de vista de la oferta o la demanda. Yo creería que es desde la demanda. Ya. ¿Y qué características tiene? Normalmente, generalmente. Pues creería yo que tiene muy pocos demandantes Ya. y muchos oferentes, o sea, muchos
pocos demandantes, o sea, pocos compradores y muchas empresas que venden, que ofrecen el producto. Perfecto, Carlos. ¿Y a ti te parece que la única forma fue la que me describiste? Es decir, donde ellos fijan, los compradores fijan precios, porque ese es un cartel. Eso es un cartel de compra lo que me acabas de describir. ¿Siempre es así? ¿Siempre es cartel? Pues no en todos los casos. Ah, bueno, entonces hay que hacer la claridad, Carlos. Porque fíjate Ujú. que decíamos que el oligopsonio no siempre es malo. Puede ser inclusive una puja entre dos clientes y ellos tienen la oportunidad de buscar el mercado entre muchos empresarios, pero hacen puja entre ellos. Pero si son pocos y se ponen de acuerdo, terminan Sí, formando un cartel. ¿No te parece, Carlos? sí, profe. Entonces ahí te estabas equivocando. No, no es que esa sea la única forma, no. Esa es una modalidad de forma de oligopsonio, es el cartel. Bueno, ¿qué más me ibas a decir, Carlos? Y bueno, pues un ejemplo, o sea, planteé como dos ejemplos. Listo. Uno es con respecto a la marca de automóviles, Rolls-Royce, que es una marca de lujo, pues, o sea, creo que es considerada como en el mercado una marca de super lujo de automóviles británicos. Y pues que son carros súper costosos y pues que no todo el mundo tiene como ese lujo de costearse un carro así. Ya. Y bueno, y el otro ejemplo lo puse como dentro de las salas de cines, las empresas que fabrican las pantallas gigantes de cine que tienen como un mercado muy reducido. O sea, no son como, no es como que todos los días alguien vaya a esa empresa y diga, "Ay, como quiero comprar una pantalla gigante", no, sino que son pocas personas las que aceptan como comprar esa pantalla gigante o los carros que son de super lujo. Listo, Carlos. Gracias. Bueno, qué pena, joven monitora. ¿Vamos en qué pregunta? ¿Nos falta alguna? La última, profe, la del cartel de la compra. Cartel de. Ah, De la perfecto. compra. Listo. Entonces, en ese caso, le voy a pedir a ver. Andrea López Ricaute. Ah, joven monitora. Voy. ¿Trabajo algún material? Sí, sí, señor. Bueno, vaya montándolo y yo espero vaya montando. ¿Listo? Bueno, es que esto cambió, ¿no? Está por... Ah, ya encontré. Y pues de la última, ahí creo que ya están viendo. Sí, ¿me confirma? Aló. Sí, ahí se ve, Andrea. Ah, vale. Bueno, entonces pues yo busqué, es un poquito complicado porque sale muchos de los carteles que uno hace, digamos, para presentaciones y eso, pero pues bueno, digamos en conclusión, pues es un grupo de empresas que se coordinan pues para influir en las conductas, pues como con el traspaso de la información, pactar Andrea, precios y demás. Sí, Pi, dime. es que creo que el profesor se salió. Ah, ¿Cómo? ok, ¿Qué ok. pasó? ¿El profesor qué pasó? Pensé que se había salido, profe, no lo vi en la reunión. Ah, joven, no, Denis, lo que pasa es que tú sabes que a veces me toca quitar la cámara porque el sonido se empieza a distorsionar y pues tristemente he tomado esa decisión que cuando pasa eso, pum, quito la cámara porque queda. Prefiero Ah, eso que no se escucha a nadie. Joven monitora, a ver, empecemos otra vez, un, dos, tres. Bueno, entonces yo encontré que pues, y pues con relación a lo que tú mencionabas la clase pasada, pues un cartel es como un grupo de empresas que se coordinan para influir en ciertas conductas. Por ejemplo, pues pactan precios o se pasan información entre ellos. Y el ejemplo que encontré fue unos fabricantes de automóviles en España, donde se pasaron información confidencial de los clientes
por lo que pues les empezaron a ofrecer descuentos y servicio, pues digamos, decían que con mayor calidad, ya que pues era como personalizado, ¿sí? Sin embargo, pues lo negativo aquí es que igual están robando la información, ¿sí? Sin, digamos, autorización de las personas. Pero, a ver, Andrea, me entró la misma duda de los pasadas ponencias. ¿Me estás hablando desde el punto de vista de la oferta o de la demanda? A ver, explícame eso. De la demanda, porque Porque fíjate que me estás tocando en la empresa, me estás diciendo que una empresa española, ¿dónde está ahí el cartel sí, de compra? pues porque ellos, bueno, se vería solo si ellos al comprar, digamos, a sus proveedores, No, pues le dijeran, no, y de hecho lo pusiste aquí en el slash. Mira, te cuento lo que tú pusiste y está entre comillas. La actividad que consiste en coordinar el comportamiento de una empresa. No, Andrea, no. Era desde el punto de vista de los clientes, de los clientes, de los clientes. Y tú lo planteaste desde el punto de vista de la empresa. Entonces, no estamos perdiendo el enfoque del mercado. El mercado aquí es donde hay pocos compradores, pocos clientes se ponen de acuerdo. Y tú me hablas de pocos empresarios y se ponen de acuerdo. Entonces, no me estás ubicando el ejercicio desde el punto de vista del cliente y la demanda, sino desde el punto de vista de la oferta. ¿Sí me entiendes tu error? sí, sí, sí. ¿Cómo lo corregirías? ¿Qué dirías con respecto a este tema que acabas de plantear y dónde está mal y cómo lo corregirías? Sí, pues ya sería en el caso en que los que compran estos automóviles dijeran como, pues no compraron, o sea, entre ellos dijeran no vamos a comprarles, digamos, porque ellos hacen tal cosa, ¿no? O sea, digamos, está muy caro, entonces entre nosotros que somos los que podemos comprar, nos decidimos que no. ¿Y serían Les pocos o muchos exigimos, compradores? señor, o sea, como que les exigimos a ellos que bajen el precio, por ejemplo. Por eso, pero ¿sería un mercado de pocos o muchos compradores, Andrea? Sí, o sea, los clientes serían varios, tendrían que ser varios para formar el cartel, ¿no? ¿Varios son muchos o son pocos? Muchos, o Muchos. sea, ¿Y tú crees que muchos se pueden poner de acuerdo para formar un cartel? Es muy difícil. Esa no figura es tiene que ser un imposible. grupo como enfocado, o sea, un grupo específico. Pues, por ejemplo, no sé, digamos, los que compran el Audi, que son como autos deportivos, pues es un grupo pequeño, pero pues a la empresa sería significativo si ellos se ponen de acuerdo en no comprar hasta que le bajen el precio, ¿no? Fíjate el ejemplo que dio Carlos. Carlos hablaba, por ejemplo, de los Rolls Royce. Los Rolls Royce son unos, tal vez, si no los carros más costosos del mundo, uno de los más costosos desde hace más o menos unos 80 años. Y esos carros tienen muy pocos compradores. Si esos muy pocos se ponen de acuerdo, es muy posible que generen un cartel de compra alrededor de la empresa Rolls Royce. Y ahí sí, pues pongan a esa empresa a sufrir con respecto a sus carros. Entonces no se te olvide que cuando hablamos de cartel son muy pocos, porque imagínate 1000 para ponerse de acuerdo. Eso es imposible, Andrea, eso te lo puedo asegurar. Los intereses son Sí. personales entre 1000 personas muy diferentes, muy diversos, como para ponerlos de acuerdo. Pues cuando hablemos de cartel de la compra son muy pocos, porque eso facilita la comunicación y ponerse de acuerdo. Bueno, Andrea, al final yo te pongo la nota y te la muestro. ¿Listo? Bueno, Bueno, jóvenes, vamos a dejar ahí, pero pues sí me queda esa preocupación. Estuvimos analizando el mercado y ustedes bien recuerdan que yo les decía a ustedes, estamos desde el punto de vista del cliente, estamos desde el punto de vista de la demanda. Es decir, no estamos desde el punto de vista de la oferta. A eso vamos a entrar ahorita en este mercado que vamos a ver. Aquí son clientes, aquí son demandantes.
ya vamos a pasar al monopolio. Claro, lo vamos a hacer ahora a partir de este momento que va a poner el slash. Pero no se equivoquen en hacer los planteamientos porque si no se pegan una enredada terrible. Es desde el punto de vista de el número de demandantes que los acabamos de ver. No se les olvide que desde ese punto de vista un solo comprador se llama monopsomio o monopsomio. Que si son pocos son oligopsomio, son pocos compradores oligopsomio. Que si dentro de esos pocos todos se ponen de acuerdo, es un cartel. Andrea, creo que estás dejando el micrófono abierto y estás haciendo feedback. Que si es oligopsonio y se ponen todos de acuerdo, es un cartel de compra. Que si son muchísimos compradores, es competencia perfecta. Que si es que se une la oferta y la demanda, es un oligonomio, oligonomio, como lo quieran decir. Entonces, hasta ahí el punto del mercado desde el punto de vista del cliente. Ahora vamos a pasar desde el punto de vista de la oferta. Por eso el ejemplo inicial también estuvo regularmente planteado. Es cuando existen efectivamente un solo comprador de hojas de vida, de horas de trabajo, versus muchos demandantes. Lo único que yo le diría a Miguel, estuve revisando la lectura y son datos un poco sesgados hacia los años 2016-2017. Traten de buscar datos actualizados y más cuando son normas, leyes y más cuando son trabajos laborales asociados a los niños. Eso se está cambiando todos los días porque las Naciones Unidas considera eso un trabajo por fuera de la norma internacional. De hecho, la OIT prohíbe que los niños menores de 16 años trabajen salvo condiciones muy especiales. Entonces, cuando traigan bibliografía, no me traigan bibliografía tan antigua. Tiene que ser por lo menos del 2018 en adelante, a no ser que yo les diga busquen del 2000. Ah, bueno, busquen del 2000. Bueno, jóvenes, entonces sigamos. Y voy a quitar entonces la pantalla. Por favor, me confirman cuando la pantalla esté del lado de ustedes. ¿Sí lo están viendo? ¿Quién me confirma? Profe, ya. Ah, bueno, perfecto. Ahora sí nos vamos a pasar del lado del empresario. Recuerden que cuando yo les decía a ustedes que por qué por primera vez había cambiado, porque normalmente esta clase empiezo por el empresario, ¿por qué por el demandante? Esta vez lo hice por la colusión, porque es un fenómeno que se está presentando y de una u otra manera, pues tristemente es lo que se está viendo en algunos municipios de Colombia, pero también en el mundo entero, donde es un solo demandante, un solo cliente para muchas hojas de vida. Por eso empecé esta vez por el monopsony. Bueno, ahora pasemos del otro lado del mercado, es decir, del lado del empresario, del lado de la oferta. Cuando hay un solo empresario, cuando hay una sola empresa la que produce servicios, insumos, productos finales, estamos hablando de monopoly o monopolio. Monopoly o monopolio. Bueno, jóvenes, entonces eso es lo que vamos a abordar. Pero volvemos a uno de mis autores favoritos que es Martin Luther King. Yo tal vez ya les había hablado de ellos, pues chévere repasar algunas cosas. Este hombre en la primera parte de los 60, antes de que lo mataran, fue Premio Nobel de la Paz. Yo lo admiro mucho porque él pues se hizo a causas ajenas como causas propias. En Alabama tenían esa prohibición odiosa a finales de los 50 en Estados Unidos de que la población negra, hombres, mujeres, niños, tenía que sentarse en la parte de atrás. No solamente los buses, yo no sé si ustedes han visto los buses de los 50, tenían un techo muy bajito en esa parte de atrás, porque terminaba como en un medio círculo ahí, sino que adicionalmente, pues seguramente la suspensión de los buses, los amortiguadores no son tan buenos como los de hoy en día y los buses saltaban. A ellos les tocaba hacerse ahí, era muy incómodo. Y una mujer llegó muy cansada de su trabajo y se hizo adelante y pues hicieron parar el bus y la bajaron porque ella no quiso quitarse el puesto de adelante. Yo no le voy a dar puesto ni a un blanco ni a un negro porque vengo muy cansada. Llevo trabajando 8 o 10 horas sin parar. Y eso generó una marcha y una discusión y después vino el famoso discurso de Martin Luther King frente al obelisco en Washington, donde dijo, I had a dream, yo tengo un sueño, y hablaba de una sociedad que quería ver, que quería entender como tal.
Y este hombre pues tiene una frase muy interesante que se llama: nada se olvida más despacio que una ofensa, y nada más rápido que un favor. Así somos nosotros los humanos, jóvenes. Las ofensas las dejamos para siempre y los favores los olvidamos, pero mañana es tarde. Y no contamos un favor, nunca contamos un favor, siempre contamos son las ofensas. Y en este mundo tan polarizado y tan difícil, en este momento de tantas discusiones y peleas, pues parece que predomina es esto primero, ¿no? Yo les dejo ahí esa reflexión, jóvenes, porque a veces perdemos esa opción de reconocer más los favores que las ofensas. Bueno, entonces ahora nos vamos efectivamente desde el número, bajo el criterio, pero del número de oferentes, del número de empresas. El criterio para definir los mercados vamos a utilizar es el número de oferentes. Antes, en las clases anteriores, hablamos fue del número de demandantes. Bueno, listo. Entonces, ya sabemos que la manera más pequeña desde el punto de vista del oferente, cuando hay un solo oferente, se llama monopolio o monopoly. ¿Y qué pasa en el monopoly? Cuando hay un solo empresario o un solo oferente. Uno solo. Uno, no hay más. Solamente uno. Y en ese orden de ideas, lo mismo que en ese caso de los mercados desde el punto de vista del cliente. Se desarrollan por la vía B2C, B2B, C2C, hasta B2G diría yo, con el gobierno. Y parte de las transacciones se genera a través mixto, físico y virtual. ¿De dónde viene? Fíjense que aquí tiene una explicación hasta de tipo griego. ¿De dónde viene la palabra monopoly? Bueno, monos siempre en griego es uno solo, uno. Y polein es en griego aquel que vende, aquel que tiene algo para vender. Ese es el polein. Entonces, un solo que tiene algo para vender, o un solo vendedor, o un solo oferente. Vamos a darnos cuenta que efectivamente esta modalidad de mercado sí necesita mucha ayuda del legislativo, particularmente para que subsista. Y lo primero que vamos a decir es que el monopolista forma los precios. Fíjese que decíamos eso con el monopsonista. Decíamos que cuando era un cliente, claro, pues él tiene todas las de ganar, él fija precios, forma precios. En el monopolio, el monopolista fija precios. ¿Por qué? Porque no tiene competencia. Es un solo empresario. Es mi precio. Vamos a ver que también hay un límite. No puede abusar de manera infinita porque el mercado se le puede acabar. Entonces, si el monopolista es el que forma, es el que fija los precios, en este caso, el cliente es el que toma los precios. Fíjense que es al revés de lo que les había dicho yo del monopsonista. Aquí el monopolista forma precios, pero también el cliente es tomador. Le toca recibir esos precios. Así de sencillo. Pero fíjense que aquí hay una claridad que me parece interesantísima. No todos los monopolios son malos. Y yo les hago esa pregunta a ustedes. ¿Será verdad que no todos los monopolios son malos? Joven Daniel Alexander Hernández Patiño, con los buenos días. Buenos días, profe. Daniel, ¿tú qué crees de esa afirmación? Que no todos los monopolios son malos. Yo creo que sí, profe. ¿Por qué? ¿Habrá Creo que algunos que... depende del mercado, o sea, depende de lo que ellos ofrecen a las personas. Ahí se podría destacar si es malo o es bueno. Pero, por ejemplo, a ver, ¿cuál sería bueno y por qué? ¿Cuál sería bueno y por qué? Pues, profe, ese creo que tenemos un ejemplo ahí en el trabajo y era cuando creo que era el bueno, ya que había unos productores minoritarios y no vendían sus productos y lo que hicieron fue conseguir a una de las empresas que pertenecía pues a este monopolio y lo que hacía era que se volvieron ellos intermediarios y así lograron vender sus productos. Creo A que ver, ese podría ser un ejemplo bueno.
Daniel, imagínate esta situación. Un servicio público, por ejemplo, el agua. Y entonces, imagínate una sociedad democrática en servicio del agua, entonces te digan, no, es que hay 20 empresas ofreciendo agua y te entran 20 tubos a la casa. ¿Dónde metes 20 tuberías al mismo tiempo? Imposible, ¿cierto? Imposible. O que te dijeran, hay 20 proveedores de electricidad y te lleguen 20 cables a la casa. Difícil, Bueno, ¿cierto? ese ejemplo está mejor, sí, ese ejemplo está mejor. Gracias, Daniel. Gracias. Él dice, profe, es que ese primero, sí, también esas cosas que a usted se le ocurre y demás. Creo que Carlos tiene por ahí una idea. Joven Carlos Alberto Sandoval, cuénteme, Carlos. Sí, profe, pues profe, yo creo que, o sea, depende como dónde esté ubicado. O sea, si la empresa está ubicada en el sector público o privado, es bueno o malo tener un monopolio. Por ejemplo, Un monopolio en el sector público es lo mejor que puede haber, porque pues pero por ejemplo, ¿cuál? lo que estamos hablando del agua, del gas, por ejemplo, digo yo que ahorita lo digo en el caso que conozco, en el pueblo de donde nació mi papá, San Gil Santander, Sí, no tienen como gas natural, o sea, hasta ahora están haciendo como ese proceso de pasarse al gas natural, sino es con pipeta de gas. Entonces, por ejemplo, hay solo ahí en San Gil solo hay 2 empresas que venden la pipeta de gas. ya. Entonces, es como, en ese sentido es como malo, ¿sí? Porque pues, y volvemos al tema otra vez de los carteles, por ejemplo, se ponen de acuerdo a vender al mismo precio, les No, suben Carlos, lo que quieran y pues, no, Carlos, no. Ibas bien, pero es que ya cartel, todavía no hemos llegado a cartel, porque fíjate que no, cartel, pero, ahí está la oferta, serían ya varios empresarios, date cuenta. Aquí uh-huh, estamos en el caso de un empresario. Pero mira, ponte a pensar en esto. Eso depende de la legislación de cada país, por supuesto. Pero en Colombia, el único que puede ofertar armas y producir armas es Indumil. Lumil. Entonces, ese es un ejemplo de un monopolio sano. Imagínate con lo violentos que somos en este país, todos produciendo armas, de por Dios santísimo. Es que yo no me imagino no, pues el viejo este sería poquito aquí en este país. Y en el caso de los servicios, joven Daniel y joven Carlos, claro, los servicios tienen que ver particularmente con la eficiencia y con la eficacia del uso del espacio. Y por supuesto, con hacer a uno solo responsable por el servicio. O profe, Entonces, incluso la minería sería sí, algo que pueda ese es ser. un buen ejemplo, Carlos, porque, por ejemplo, hay países que tienen regulado lo que es la extracción de productos radioactivos, por ejemplo, como el uranio. Entonces, como en el caso de Colombia, dice, mire, si es uranio, eso pertenece al Estado. Porque si no, imagínate la gente sacando uranio, tras de que eso es difícil, porque eso manipulación del uranio es tan peligrosa. Imagínense aquí las FARC vendiendo el uranio a Irán, por ejemplo, para que lo enriquezca y forme quién sabe cuántas bombas atómicas. Entonces, claro, hay productos efectivamente que por su peligrosidad a nivel mundial lo debe producir, lo debe manejar exclusivamente el Estado. Entonces, conclusión, no todos los monopolios son malos. Esos monopolios que no son malos y que por temas de seguridad, por tema de espacio, por tema de eficiencia, eficacia, los debe manejar el Estado. Esos monopolios son monopolios naturales. Se llaman monopolios naturales. Monopolios naturales. Entonces son aquellos que efectivamente el Estado debe manejar. Pero acabo de tocar un tema antes de seguirlo porque es que a mí no me gusta dejar así como cabos sueltos. ¿Qué diferencia existe entre eficiencia y eficacia? Por ejemplo, si yo planteo una estrategia puede ser eficiente, pero también puede ser eficaz. Y yo dije que efectivamente desde el punto de vista de la gestión de los monopolios, estos pueden mejorar en temas de eficiencia y eficacia en ciertos casos cuando estos pertenecen al Estado. ¿Qué diferencia desde el punto de vista de la estrategia está entre eficiencia y eficacia? A ver, alguien que no haya hablado aquí hoy. Algo que hoy casi hablaron ya casi todos. Joven Denis Rodrigo Galvis. Ya, profe, ¿me escucha? Sí, de Denis, aquí volando. Denis, ¿qué Sí, diferencia? yo diría que, o sea, la eficiencia es como, o sea, la manera en la que se va a realizar
la estrategia o el objetivo, Ya. que sea de las maneras, o sea, como que se pueda realizar de las mejores maneras, que estén correctas, y la eficacia es que pues, o sea, voy a ser eficaz al momento de realizar, de concluir con el objetivo o la estrategia. Bueno, casi 50% bien, Denis. Miremos a ver quién nos ayuda, Denis. A ver. Joven Daniel Alexander Hernández Patiño, Señor, ¿qué puedes comentar aparte de lo que Denis nos dijo? profe, es que no lo entendí muy bien. ¿A quién? ¿A Denis o a mí? A Denis. Pero es que luego, ¿qué parte de lo que dijo Denis no entendiste? A ver. Es que se escucha entrecortado, profe, por el internet que tengo acá porque mi Se internet le trabaja y cortó todo. lo no te preocupes. Denis, ¿puedes volver a repetir lo que dijiste, por favor? Sí, 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 señor. Ya, ¿ahí me escucha, profe? Sí, Bueno, ahí me pero escucha. cañón. O sea, que la eficiencia es como yo voy a realizar o sea, como el proceso del objetivo de la estrategia de la mejor manera posible. Y la eficacia es que voy a concluir con ese proyecto o esa idea o esa estrategia. Gracias, Denis. Joven Daniel Alexander, ¿cómo le fue? ¿Ya escuchó al joven? Sí, 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 profe, ya lo entendí. Ah, muy bien, ya me estaba preocupando yo. ¿Qué pasó? A ver, cuénteme a ver qué piensa de eso. Pues, profe, creo que los términos están bien, porque una vez yo, en una materia que se llama gestión, nos tocó hacer como un stand-up y me tocó justamente ese tema. Y los términos están bien. Ya. Creo que también eso está relacionado con algo de los recursos, que toca utilizar menos recursos y no sé, que los utilicen al 100% sin gastarlos. Bueno, para no dejar eso suelto y agradeciéndole a Denis y a Daniel. Daniel, tú que ya estudiaste ese tema, ¿qué diferencia hay entre objetivos y metas? Espera, profe, espera, que no recuerdo muy bien. Ok, no sé cuál de los dos es a dónde quiero llegar y lo otro es lo que nos propone. Que si estudió ese tema, sabe lo que es los objetivos y las metas. Pues, profe, o sea, el objetivo es lo que le acabo de decir, sí, es el fin a donde yo quiero llegar, lo que quiero alcanzar y la dirección que pienso tomar. Ya, Y bueno, en cuestión de la meta, es un lugar, un punto en el que me fijo. bueno. Pues ahí está la diferencia entre eficacia y eficiencia. Lo primero es tener claro que es un objetivo, es una meta. Estos términos son muy utilizados en política pública, pero también en estrategia empresarial. Cuando yo hablé de un objetivo, como bien lo dijeron ustedes, es hacia dónde va, es el punto de enfoque de la acción de una empresa, de la gestión de una empresa. Pero también se puede utilizar en términos de política pública, entonces puede ser el punto general hacia donde el Estado apunta. Las metas es un cumplimiento cuantitativo de esos objetivos. Es una manera finalmente como un indicador de gestión si se hicieron las cosas bien o si se hicieron mal desde el punto de vista del objetivo. Entonces, por ejemplo, en el Estado, el objetivo puede ser disminuir en el 2021 el nivel de desempleo. Y la meta puede ser al 8%. Cuando ustedes hablen de cumplimiento, logros de objetivos, estamos hablando de un concepto de tipo eficaz. Mientras que cuando hablen ustedes de metas, esa parte cuantitativa, están hablando de un camino, de un enfoque eficiente. Entonces, no se les olvide porque seguramente lo vamos a ver más adelante y lo vamos a utilizar ese término. Y ya les dije, esos términos no me gusta dejarlos sueltos en clase. Joven Daniel, joven Denis, ¿quedó claro? Sí, señor. Sí, profe. Vale, listo. Entonces sigamos. Si eso es así, efectivamente hay monopolios de tipo natural que no son tan malos, ya lo explicamos entonces. Bueno, aquí hay unos ejemplos, los servicios públicos, la Guardia Nacional, por ejemplo. Prestear Guardia Nacional, montarse un avión, hacer un recorrido por el cielo, hombre, eso no puede ser público. Aunque ojo, porque en Suiza es una prestación de servicio público. Y definitivamente, no puede haber un monopolio si el Estado no ayuda. Y fíjense que les voy a dar un ejemplo para empezar. Muy interesante además. No sé si alguien ha escuchado este modelo Kaeson de la Hyundai.
¿Alguien ha escuchado sobre ese modelo? No, profe. Bueno, gracias, joven Daniel. Kaesong fue el sueño entre las dos Coreas, entre Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte, cuya capital es Pyongyang, digamos que es la que la maneja ese señor que cada rato está haciendo pruebas nucleares. Así que la familia viene manejando ese país hace más de 70 años. Y, por supuesto, Corea del Sur es la Corea Occidental, su capital es Seúl. Bueno, usted es todo lo que conoce. Una de sus grandes empresas es Hyundai. Allá los grandes conglomerados o empresas se llaman chaebols. Y este chaebols se le ocurrió que para acercar a las dos Coreas se hiciera un parque industrial. Y a principio del milenio, entre el año 2003 y 2004, se logró construir con la aprobación del señor que les dije a ustedes, que hace sus pruebas nucleares cada 8 días, de hacer este parque, con el patrocinio de una empresa privada que era Hyundai. De hecho, yo diría que durante 13, 14 años fue la única entrada legal que tuvo de divisas Corea del Norte. La única. Pero a raíz de las pruebas nucleares y de todo el problema de tipo diplomático, pues pasó lo que tenía que pasar. Cerraron este proyecto. Pero ¿por qué es un monopolio? Porque fue el único proyecto industrial creado, ofertado, determinado por el propio Estado coreano. O sea, no puede existir un monopolio definitivamente hoy en día en el mundo si no tiene por ley, por legislación, el apoyo de un Estado. Así sean, por supuesto, monopolios de tipo natural. No puede existir. Entonces, ese fue el caso. Bueno, hay otro ahí que aparece ahí, yo no sé si ustedes han escuchado de PDVSA. ¿Alguien ha escuchado sobre PDVSA? A ver, yo le pregunto aquí a alguien. María Alejandra Quintero, joven. Tampoco, profe. ¿No? Bueno. No. Triste historia además, jóvenes. PDVSA es Petróleos de Venezuela. Sí, joven Carlos Alberto Sandoval que levantó la mano. Sí, profe, era eso. Que, Ah, pues, listo. que es como bueno, yo no sé cómo estará ahorita, pero fue como una de las empresas más importantes a nivel mundial en Sí, así explotación fue. de petróleo. Sí, Y Carlos, pues, tú le das al punto. No solamente la empresa de Venezuela, sino hace 20 años era considerada de las empresas más eficientes, que ahora sí me entienden, más eficientes en materia de producción de petróleos en el mundo, Carlos. Era modelo a mostrar en eficiencia, imagínate. Pues tanto fue así, Carlos y jóvenes, que en el año que llegó tristemente Chávez al poder. ¿Alguien recuerda en qué año llegó Chávez al poder? Por cierto, un paréntesis, un poco de cultura general ahí. 2003. 2003, ¿quién da menos? ¿Quién da menos, jóvenes? Bueno, 1990, por esta época tristemente, 1999. Y pues hombre, cuando Chávez llega al poder, PDVSA es ejemplo mundial, como Carlos bien lo explicó. En todo sentido, yo recuerdo que uno iba a seminarios de PDVSA y uno se quitaba el sombrero porque en temas de gestión, de administración, de management, ese era el ejemplo en el mundo. Y tenía un superávit, recuerdo yo que en esa época siempre se hablaba de superávit, que tenía más o menos como 6.000, 7.000 millones de dólares libres. Y eso pagando absolutamente todo por delante. Y producía cerca de más o menos de 2.3, 2.4 barriles diarios, millones diarios de petróleo. La situación en el 2020 demuestra lo que es acabar con un monopolio como estos, que era un monopolio que le generaba muchos ingresos a un país. Hoy en día produce escasamente 750.000 barriles. 750.000 barriles, joven, de por Dios santísimo. Es decir, una caída del 400% en su producción, cercana al 400% de producción. Es una empresa quebrada. Entiendo que tiene ahora un déficit cerca de los 10.000 millones de dólares. Por otro lado, el producto de la mala administración, las tuberías, los gasoductos están sin mantenimiento, la inmensa mayoría de ellos. Y miren lo curioso que es, jóvenes, cuando Chávez estuvo en sus locuras de gastar la plata y tirarla al cielo, cuando el petróleo estuvo a $100, a este señor le dio por comprar unos taladros en diamante para perforar, que eso lo hacen en Rusia y eso valió millones de dólares junto con unos tanques.
Y hoy en día, como les dije, pues es una empresa quebrada, la estructura derruida, acabada. Y eso demuestra que aunque sea un monopolio natural, los monopolios naturales no garantizan tampoco un buen servicio. Es decir, sean necesarios, pero no se garantizan. Eso depende mucho de la gestión del Estado. Por eso muchas personas proponen que cuando se pone un monopolio natural, sea un empresario, sea un gestionador, sea un gerente, sea una gerente, la que maneje estas empresas y no un político, y menos de la condición del chavismo. Bueno, continuando con este triste ejemplo, jóvenes, con esos dos tristes ejemplos, porque es así. Vamos a ver las características, porque vimos las características también del monopsone. ¿Cómo no vamos a ver efectivamente la de el monopolio o monopoly? ¿Cuáles son esas características importantes? Bueno, si yo soy empresario, jóvenes, si tengo asegurado el mercado, ¿ustedes creen que uno debe invertir en innovación, en investigación para sus productos, en empaques nuevos, en nuevos materiales? ¿Ustedes lo harían si fueran monopolistas? Ah, Sí, sí lo harían, Carlos, sí, pues yo lo haría. pero si fueran monopolista natural. Yo no, profe, Bueno, porque no, el único que lo produce, pues lo comparan como quiera que yo lo presente, ¿no? Claro, Andrea, lo coge o lo toma. Y fíjate que yo les doy a ustedes un ejemplo. Ustedes pueden hablar con sus papás. Colombia vivió esta época muy en los años 60 y parte de los 70. Y había productos que, yo me acuerdo que eso era un lujo comprar un producto de esos. Por ejemplo, comprar aceite importado. Uy, eso era, mejor dicho, parálisis en la familia. O comprar, por ejemplo, cerveza importada. Vamos, que eso era. La respuesta está, Andrea y joven Carlos, en que como los monopolios funcionan gracias a la legislación, si no son naturales, por ejemplo. Igual si son naturales también, pero digamos que hay más vigilancia del consumidor. Las cervezas aquí yo me acuerdo que tenían un arancel entre el 500 y el 1000%, cosa que también sucedía con el aceite. El aceite de cocina tenía un arancel del 500 1000% promedio. Llega un precio y le suben el 500%, pues es muy difícil comprarlo, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿quién legislaba en los aranceles? Pues el legislativo. Y el legislativo, al hacer eso, efectivamente lo que hacía era subir a los aranceles de manera tremenda. Y muy pocas personas podían comprar esos productos y muy pocas personas podían importarlos. Es lo que acaba de decir Andrea. Tómelo o déjelo. Pues bien, un ejemplo fue el aceite de cocina. Pregúntenle a sus papás. Aquí había un aceite que vendían en un galón de vidrio que se llamaba aceite purísimo. Y eso era, tome o déjelo. Si iban a los almacenes, aquí solamente había particularmente era Carullas, en Bogotá, se conseguía aceite purísimo, eso era un galón de vidrio, bien bonito y todo, pero pues claro, la calidad era la que le dieran a uno. Un aceite de oliva, por decir algo, porque ustedes entiendan. Si un litro valía, digamos a precios de hoy, valía 8.000 pesos. Bueno, un importado valía 40.000 pesos. Entonces, conclusión, compren Nacional Purísimo. Así de fácil. Entonces, como bien dijo la joven Andrea, si tiene asegurado el mercado y el legislativo le ayuda, ¿para qué invierto en mejorar mi producto, Carlos? ¿Para qué si ya tengo asegurado? O me lo compran o me lo compran. Vamos a ver cuál es el límite en todo caso. Entonces, hay muy poca motivación en un monopolio con ayuda del legislativo y del Estado para que invierta parte de sus costos en innovar, en generar cambios en el producto, aún en el empaque inclusive. Otro elemento muy importante, entonces, esta parte quedó chuleada. Claro, aquí también entran los insumos. ¿Para qué comprarme yo insumos de alta calidad? El caso de la cerveza, jóvenes. Pregúntenle a sus papás que ellos debían tomar cerveza de vez en cuando una marquita. Bueno, aquí pasaba una cosa muy curiosa, jóvenes. También la cerveza se conseguía importada, pero lo mismo los precios que les acabo de decir. 3.000 pesos por decir uno de los que vendían acá a precios de hoy. Y uno compraba una 15.000, 20.000 pesos importada. Una sola latica. Entonces, claro, había que comprar pues Bavaria. Y Bavaria además era en buena parte un monopsomista.
porque era el único que compraba cebada a los pobres agricultores de Boyacá. Yo me acuerdo que eso hacían cola. La fábrica quedaba ya a salida de Bogotá, bueno, por la 26, 24, y de esos pobres con su ruana al hombro a las 4 o 5 de la mañana vendiendo su cebadita y estos poniendo el precio que querían. Eso es un monosomio. Pero también actuaban como monopolio, porque finalmente eran los únicos que colocaban cerveza tan barata. Y me da pena decirles, pero muchos amigos míos, más de una vez nos pasó que comprábamos una cerveza y nos salía flotando una lechuga podrida. Y no le ponían para fermentar cebada nomás, le ponían insumos de más bajo precio. Entonces, eso es también, fíjense lo curioso, acabamos de descubrir que Bavaria en los años 60 y 70 era una oligonomia. Entonces, la inversión en investigación y desarrollo fuera, tiende a cero. Bueno, pues ahora es la otra cara de la moneda. Entonces, sí, joven María Alejandra Quintero. Yo tengo una pregunta, o sea, esos bienes y servicios no son de primera necesidad, o sea, tú estás hablando de la cerveza y eso, y dices como, bueno, pues no hay innovación, no hay calidad, a la final la gente no se va como a cansar, no sé cómo decirlo, como no es un bien de primera necesidad. María, depende. María, mira, en Boyacá y en Cundinamarca ese es un bien de primera necesidad, créeme. O sea, hay pueblos en Boyacá que sin cerveza yo creo que hay huelga. Ahí sí, de verdad que salen a hacer huelga. Entonces, eso lo vamos a ver en la próxima clase, precisamente que son las elasticidades. Las elasticidades me van a demostrar eso que tú acabas de decir. Culturalmente, históricamente, qué tan importante es un producto en una sociedad, en un sitio, en un territorio, comparado con otros. Entonces, yo diría que Boyacá sí es de primera necesidad y en algunos pueblos de Cundinamarca también. O sea, parte del presupuesto semanal es comprar cerveza, no hay nada que hacer. Entonces, ese concepto, digamos, de tener asegurado el mercado, María, me lleva a decir, mire, en Boyacá, por ejemplo, en esa época, pues mire, aquí sí trae como unas hojitas ahí flotando, pero pues es que no hay más, ¿no? Si no, no te preocupes, en los años 60 y 70, cómprate otra cerveza. ¿De dónde? ¿Dónde había plata para comprar eso? Papás de uno escasamente le daban a uno para moverse. Entonces tocaba tomar lo que fuera, lo que hubiera por parte de Bavaria. Entonces ahí ponen condición de compra, de calidad, de entrega, de pago, porque no crean que estos empresarios den muchos créditos. En este caso, fíjense, es al revés. Es el empresario me paga ya. Ah, no, entonces espérese que vuelva el camión. En Boyacá iban camiones de Bavaria y yo creo que eso era fiesta cuando llegaban esos camiones a ciertos pueblos de Boyacá. Bueno, ya les dije, para eso, definitivamente el legislador y el empresario son uno solo. En el monopolio sí que es evidente esa relación. Y lo triste de eso, María y jóvenes, es que el legislador legisla para el empresario y el empresario, de la parte que recoge, le da al legislador para que lo vuelvan a elegir. Entonces, en las legislaciones de Congreso y Cámara de Representantes le da platica para que las próximas elecciones lo vuelvan a elegir. ¿Y él qué hace? Subirle a los aranceles. Miren, jóvenes, a ustedes no les tocó, pero a mí sí me tocó como estudiante, el antes del Transmilenio. Yo les digo, yo como estudiante sufrí muchísimo. O sea, lo que les voy a decir es tal cual. Uno se subía, pregúntale a sus papás, se subía uno a una buseta, a un bus, primero le tocaba a uno colgarse de donde fuera. Yo estudiaba en el externado y yo cogía las busetas, me acuerdo que me tocaba coger dos porque yo me bajaba en la 19. Y ahí subían las busetas que iban para el externado, y ellos iban repletas, entonces de donde fuera. Pero por un lado le ponían a uno música a todo volumen, eso sí era clásico, o vallenato, o sea, pero cosa que los tímpanos se rompieran. Segundo, casi nunca limpiaban esas bucetas. Yo creo que más de uno llevamos un cargamento de pulgas, más que nuestros perritos. Y todos los pescábamos en los buses. Y tercero, lo más grave. Usted era amigo del chofer cuando subía, jóvenes. El tipo le paraba donde fuera. Eso sí lo voy diciendo, en el semáforo, después, antes. Y lo dejaban a uno botado donde se les tira la gana. Y a mí más de una vez estuvo a punto de cogerme un bus
porque me dejaban en la mitad de la calle. ¿Y saben por qué pasó eso, jóvenes? Porque muchos empresarios del transporte colombiano de Bogotá se hicieron al Consejo de Bogotá y no aceptaron un sistema de poder público donde ellos no participaran. A ellos no les importaba la gente. Esa es la mejor muestra de lo que hace un legislativo cuando se pone de acuerdo con empresarios ineficientes, incapaces. Solamente piensen en ellos. Bueno, fíjate, María, curiosamente aquí dice eso, que depende, o sea, el impacto de los monopolios depende de las elasticidades. Fíjense que ya vamos hablando del término de elasticidad. Ya vamos, serán las próximas clases que hablemos de elasticidad y entenderemos eso. Pero el impacto de un monopolio, ojalá les quede claro, depende de las elasticidades de los productos. Pero también podríamos verlo desde este otro punto de vista. ¿Qué otro elemento fija el límite del empresario en un monopolio? Si en buena parte lo fijan las elasticidades, que es el hecho que un bien sea de primera necesidad o no. ¿Qué tiene que ver esa famosa fórmula de precio igual a gasto de costo? Bueno, jóvenes, resulta, jóvenes, que aquí es al revés. ¿Recuerdan ustedes que para el monopsomi, vamos a poner acá porque no les puedo decir, profe, me confundí. Para el monopsomi, la tasa de ganancia para el empresario tendía a cero. Y los costos eran costos que teóricamente lo que uno dice que tienden a infinito, o sea, eran altísimos. Para el monopolio es al revés. Para el monopolio es totalmente al revés. ¿Cómo así que al revés? Bueno, vamos a ver qué quiere decir al revés. Para el monopolio lo que me está diciendo es esto. Para el monopolio vamos a observar que la tasa de ganancia tiende a infinito para el monopolista y sus costos de producción, todos estos costos totales y variables tienden a cero. Es decir, es lo que se denomina la tasa de ganancia del monopolista, que tiene infinito. Pero ¿cuál es el límite de la existencia? ¿Dónde se tira el monopolista del mercado? ¿Dónde empieza a dañar el mercado? ¿Dónde se da cuenta que se le fue la mano? Ya nos dimos cuenta que tiene que ver mucho con las elasticidades, pero ¿qué otra situación puede pasar ahí? ¿Qué harían sus papás y sus mamás, bueno, sus abuelos, cuando le subieron tanto al aceite purísimo, por ejemplo? ¿Qué creen que hicieron en ese momento? A ver, joven Miguel Ángel Sáenz, ¿cuál es ese límite ahí? Pues digamos, si el aceite, pues si no podían comprar aceite, pues tendrían que usar otras alternativas, ¿no? ¿Sería un bien sustituto Supongo, bro. de menor o de mayor calidad? Pues si acá no hay como que ese término de calidad, pues yo diría que, pues no importaría, no sé. Pues sí, yo creo que depende más del precio, ¿no? Por eso. Y fíjate que yo te decía que en ese caso los de mejor calidad, pues pagaban más o menos entre el 400 y 500% de arancel. Entonces, Sí, por sí. eso te vuelvo a preguntar, ¿de menor o mayor calidad? ¿Qué crees tú que fuera el sustituto? Pues de menor calidad. De menor calidad, y eso era lo que hacían, Miguel. ¿Sabes qué hacían los abuelos en esa época? Se iban a las plazas de mercado y compraban manteca. Claro, la manteca, pues imagínense qué tipo de grasas tiene, grasas malas, pero si no hay más. Compraban manteca, Miguel, o compraban margarina. Entonces puede llegar un momento en que el tipo diga, o la madre de familia diga, oiga, yo no puedo pagar, purísimo, se está yendo el 10% de mi salario, no, yo no voy a pagar más, pues qué vaina, no tenemos aceite, pues que es malito. Se iban a la plaza de mercado y compraban su margarina o su manteca. Entonces, sí hay un límite, Miguel, que el consumidor se ve abogado a sustituir el producto, claro, con un sustituto de menor calidad. Y eso dependerá, como bien lo dijo María, del grado de elasticidad. Vamos a ver, porque por ejemplo las medicinas no tienen cómo sustituirse. Joven Miguel Ángel Sáenz, ¿quedó claro? Sí, señor, profe. Bueno, perfecto. Fíjese, joven Miguel, que aquí tenemos otra vez algo que les dije al principio.
Ya sabemos que tenemos un solo empresario o una sola empresaria y que esa empresaria quiere vender. Estamos hablando de una situación donde ese empresario tiene a su haber varios compradores o muchos compradores, pero un solo empresario. Esa es la situación, claro. Es un mercado imperfecto. Fíjense la cara de este joven. Bueno, entonces, si es así, ¿quedó claro el concepto de monopoly o monopolio? Te amo a alguien, porque es que esto yo si no le pregunto a alguien, esto yo quedo como un sinsabor. Joven Laura Viviana Riaño, ¿me escucha? Sí, señor. Laura, yo te hago un par de preguntas con lo que acabamos de ver y tú me respondes, ¿vale? Vale. Si yo hablo de monopolio o monopoly, ¿estoy hablando de un solo cliente o demandante o de un solo oferente o empresario? De un solo oferente. O empresario, ¿cierto? Perfecto. Sí, señor. Si hablara de un solo cliente, ¿de qué modalidad de mercado estaría hablando? De monosonio. Exacto. Perfecto, listo. Vamos bien, Laura. Vamos bien. Listo. Vale. Laura, ¿todos los monopolios serán malos? ¿Todos No. malos? ¿Cómo se llaman aquellos que se necesitan y que no sé, por lo general no son tan malos? Monopolios naturales. Naturales. ¿Alguna razón por la cual hay que hacer monopolios naturales? Porque sí, son importantes. Espera, profe, un segundo. Porque son importantes para las personas y si, digamos, se dejan al público, pueden ser peligrosos. Entonces, tú dabas el ejemplo del uranio, creo que es. Sí. Entonces, si esto se, digamos, se deja al público, pues ¿qué es un mineral? ¿Qué es eso? Pero el caso es que es peligroso y no se puede dejar para que todo el mundo, pues, ¿sí? Si está en la tabla periódica y lo grave es que con eso se hacen bombas atómicas. Imagínense eso en manos de las FARC o el ELN. Dios santo. Entonces, hay unos que efectivamente nos pueden generar daño, sea por temas de seguridad, sea por temas de eficiencia o eficacia también. Vimos la casa de los servicios públicos, ¿cierto, Laura? Sí, señor. Bueno, listo. Tercera pregunta. Laura, ¿un monopolista o una monopolista es tomadora de precios o fija precios? Fija precios. Fija precios, ¿cierto? Si no tiene competidores. Bueno, listo. Sí, señor. Laura, ¿solamente fija precios el monopolista o qué otras cosas puede fijar? ¿Y por qué? Pues cualquier tipo de condiciones, porque se supone que nadie más tiene ese producto, entonces pues él lo vende, simplemente tiene la clientela fija y simplemente coloca las condiciones. ¿En qué, por ejemplo? Señor, ¿En qué pone condiciones? Aparte del precio, claro. sí, puede ser como en la forma de pago, en la forma de entregarlo, digamos lo de los empaques podría ser. Si él no quiere colocarlo, pues no lo hace, simplemente pues como él quiera. Así es, así es. Y la calidad, ¿no? Que vimos el caso de la cerveza, que pregúntale a los papás que ellos estaban jóvenes en esa época como yo y pues, nos tocó más de una vez tomar una cervecita así y callados. No, nadie decía nada. Laura, ¿será que el monopolista puede durar toda la vida o cuál será cuando empieza a meter las patas, cuando será que está haciendo qué? No, el límite del monopolista está cuando, digamos, los demandantes, no sé, ya es como muy pasado en sus condiciones. Sí, Entonces ya los demandantes se dan cuenta de esto y optan por bienes sustitutos, pero de menor calidad. sí, sí, porque como el legislativo les ayuda a los otros, entonces, si compra uno de mayor calidad, imagínate el precio en un mercado monopolista, imagínate esa situación en Venezuela, por ejemplo, en Cuba. Yo la vi porque yo estaba en ambos países jóvenes, creo que esa es la mejor manera de un país ineficiente, de un Estado ineficiente, de un modelo, aparte ineficiente, brutal, salvaje, donde son los únicos que determinan precios y fuera de eso les cuento cosas como estas, jóvenes.
Yo estuve hace un par de años en Cuba con mi señora porque, por curiosidad y porque mucha gente me generaba mis discusiones y me decía que ese era el mejor modelo del mundo. Y yo, no, pues que yo he tenido amigos que han salido corriendo de allá. Y me fui, jóvenes. Y yo, sorpresa, yo llegué allá a los supermercados y no veía pescado, solamente cerdo. Y yo decía, pero hay sitios donde uno va en Cuba, jóvenes, fácilmente hay muchas partes donde se ve las costas de lava a lava, imagínense ustedes. Pues resulta que allá el Estado decidió unilateralmente que el pescado es únicamente para los turistas. Y pena de cárcel si usted llega a pescar. Pena de cárcel. Y esta gente que sí está trabajando para el Estado, ustedes los ven, esos son unos gordos impresionantes ahí. Unos tipos que viven con esas neveras llenas de pescado y de todo lo que se les da la gana. Yo recuerdo que cuando estuve en Varadero, eh, nos llamaba la atención que en el hotel por las tardes, entre 5 y 6 entraban niños y entre comillas se robaban lo que quedaba encima de las mesas, incluyendo la sal y el azúcar, porque no había. Eso es el modelo típico ineficiente, que es centralmente planificado, pero que no es capaz de administrar. Lo chistoso, no, yo diría que lo doloroso de eso es que todavía haya gente en Colombia que esté proponiendo ese modelo. ¿Cómo me dolería hacer cola para comprar sal, jóvenes? O teniendo tantas opciones de hacer cola para comprar un pedazo de carne, si es que la hay. Entonces, en cuenta que el extremo de la ineficiencia y la ineficacia son estos modelos socialmente planificados. Que aquí todavía hay gente que sigue mintiéndole a la gente diciendo que esa es la verdadera panacea. Ni hablar de Venezuela, jóvenes. Yo estuve en Venezuela trabajando en Cúcuta entre el año, yo se los he contado a ustedes, 2005-2006. Yo me acuerdo que en esa época escaseaban los productos de primera necesidad de la canasta. Pero eso sí, encontraba uno neveras, televisores, casi gratis. Pero no había que echarle a la nevera, entonces, ¿qué hacíamos? Yo compraba ya de jabones y cosas de esas, porque salía muy barato. La comida sí la compraba en Cúcuta. Bueno, jóvenes. Laura, gracias. Vale, Laura, profe. hasta Laura estuvo hecho una duda. Bueno, jóvenes, vamos a dejar ahí, jóvenes. Yo sugeriría que las personas que hoy tuvieron notas se queden para mostrarles las notas. Entonces, a ver si me acuerdo quiénes fueron. Me corrigen, pero fue el joven David. Sí, creo que sí. Ah, no, Miguel, perdón, Miguel. Andrea, Laura, María Alejandra. Sí, fueron las personas que hoy llamamos. Por favor, está preparando las clases, por si acaso la próxima clase pregunto, o hacemos después un classwork o lo que sea. Tener la clase preparada. A ver, porque veo que hay personas que no están leyendo. Bueno, jóvenes, gracias por estar en clase. Andrea Joven, Andrea Ricaute, gracias. Dani Rodrigo Galvis, gracias. Brian Nicolás Castañeda, gracias. Carlos Alberto Sandoval, gracias. Miguel Ángel, Profe. gracias. Daniel Alexander Hernández. Profe, yo no me pregunto sobre la actividad. ¿Cómo, Daniel? Ahora soy yo el que no le escucho bien. ¿Cómo? Profe, el de la actividad de hoy, ¿todos participaron? No, no, porque tú sabes que yo ya les dije que en este segundo corte, en cada actividad yo llamo aquí según la lista. Ya te tocará, no te preocupes. Profe, es que tengo un cero y no tengo no. Bueno. Hay que estar preparados, Daniel. Hay que estar preparados. ¿Listo? Profe, qué pena, ¿puedes bajar un poquito la lista ahí? ¿Podemos bajar una lista? Ah, Bueno, bajar, no, ahí, es que no puedo ver ahí mi nombre, profe, no alcancé a ver la nota. ya se las voy a dar. Ya se las voy a dar. No te preocupes. Entonces, jóvenes, nos vemos en la próxima clase y las personas de las notas se quedan. Y ya les voy a pasar las notas entonces. ¿Listo? Si no pasaste hoy, pues no tienes nota hoy, pero si pasaste la otra vez, sí. Bueno, jóvenes, gracias por estar en clase. Gracias, joven Andrea, joven monitora. Nos veremos en la próxima clase y seguramente subiremos el conocimiento a un punto mayor. Nos vemos en la próxima clase, jóvenes. Bueno, muy bien. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Vamos, Andrea, ¿ya vieron las notas o tienen alguna duda? No se fueron.
¿Tienen Pues alguna? solo, No, solo no, yo. señor, no hay ninguna duda. Yo, profe, No, yo voy preguntando, y si alguien necesita su nota de la de hoy, claro, yo le voy pasando la nota de hoy. A ver, por favor, solamente quiero ver a Miguel, Andrea, Laura, Alejandra y Carlos, que son los que tuvieron nota hoy. Por favor. Vamos a darle las notas tranquilamente. Listo. Bueno. Empecemos por María Alejandra Quintero. María, ¿me escuchas? Sí, señor. María, ¿qué te pasó? Caramba, me planteaste esto desde el punto de vista de la oferta. Y era desde el punto de vista del cliente. Sin embargo, pues yo valoro que te preparaste y eso sí lo vi que te preparaste, pero ¿qué pasó ahí? Sí, señor. Bueno, María, yo te puse 2.8, ¿oíste? Vale, Porque profe. todo lo que preparaste y para mí eso cuenta mucho. Listo, María. Nos vemos en la próxima clase. Vale, profe. Ok, María. Si quieres, cuelgas, María. Dile ya va a salir, no se preocupe. Ya está. Ya está, ya casi. A ver. Listo. Gracias, María. Sigue. Laura. Laura Riaño. Laura. Señor. Laura, me ayudaste muy bien en la clase ahorita y todo, pero nos pasó lo mismo. ¿Qué pasó, Laura? Si eras desde el punto de vista del cliente. Sí, profe, pero me di cuenta de eso después. O sea, sí, durante todas las clases vimos eso, pero yo no sé por qué me enredé tanto. No, 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 no. Eso estuvo grave. Eso estuvo grave, Laura. Por eso te puse también 2.8. Vale, Bueno, Laura. Joven chao. monitora Andrea Ricaute López. Sí, señor. Laura, aquí fuimos más graves todavía porque lo escribimos, lo pusimos en comilla. Pusiste empresarios. ¿Qué pasó ahí, joven monitora? Sí, profe, preciso me tocó el que más duda tenía, la verdad. Y no solamente eso, sino que lo escribiste entre comillas. Yo dije, pero es que no puede ser. Por lo menos los otros, digamos que trataron de dar la vuelta, pero es que tú lo pasaste hasta escrito. Sí, profe. ¿Pero te diste cuenta en qué nos equivocamos? Sí, sí, señor. Bueno, yo valoro que tú corregiste, bueno, y que preparaste algo desde el PowerPoint, por eso te puse 2.5. Pero hay que corregir eso, Andrea. Sí, sí, señor. Gracias. Vale, Andrea. Nos vemos en la próxima Chao. clase. Chao, Andrea. Esperemos que Andrea ya va a salir. Ya está saliendo. Listo. Muy bien. Miguel. Miguel. Señor profe. Miguel, a ti no te fue por ese lado tanto, sino porque tú te trabaste y como que te pusiste a mirar apuntes y por eso te bajé. Más que todo es por eso. Sí, profe, qué pena. Es que lo tenía acá escrito en el cuaderno, profe. Por eso le puse el 3.5, porque digamos que no hubo ese error garrafal de optar por la oferta como camino de explicación, sino de la demanda. Pero te pusiste a consultar y yo por eso te bajé. ¿Listo, Miguel? Sí, profe, no hay problema. Muchas Bueno, gracias. ok. Vale, ya Miguel va a salir, joven Carlos. Carlos, ¿me escuchas? sí, profe, aquí estoy. Carlos, yo te puse 3.8 porque efectivamente, pues, fue como la mejor explicación y te trabaste menos, por decirlo de esa manera. ¿Listo? Sí, profe.